Ayunas, pero no ves resultados. Oras, pero parece que nada cambia. ¿Te has preguntado alguna vez si estás ayunando de la manera correcta? La verdad es que muchas iglesias enseñan sobre el ayuno, pero pocas explican cómo practicarlo de forma bíblica y efectiva. Hoy descubrirás 3 secretos sobre el ayuno que pueden transformar tu vida espiritual. Si sientes que tu fe está estancada o que tus oraciones no son escuchadas, quédate hasta el final, porque el tercer secreto podría ser lo que te falta para experimentar el poder de Dios de una manera que nunca antes has visto. Secreto número 1. En la Biblia, el ayuno era mucho más que simplemente abstenerse de alimentos. Para muchas personas, ayunar solo significa pasar hambre por un tiempo determinado, pero en las Escrituras, este acto tenía un significado mucho más profundo. El ayuno era una manifestación de humildad, arrepentimiento y dependencia total de Dios. No era solo un sacrificio físico, sino una expresión sincera del alma que clamaba por el favor divino. En tiempos de crisis, de guerra, de pecado o de búsqueda de dirección, el pueblo de Dios recurría al ayuno como un arma espiritual poderosa. Un ejemplo impactante de esto está en la historia de Nínive. Cuando Jonás anunció el juicio de Dios sobre la ciudad, el pueblo entero, desde el rey hasta los más humildes, decidió ayunar como señal de arrepentimiento. Incluso los animales fueron incluidos en este acto de rendición total. Jonás 3, 5, 10. Este ayuno no era una simple tradición, sino un grito desesperado por misericordia. El mensaje era claro: sin un cambio de corazón, el ayuno no tenía sentido. Por eso, en la Biblia, el ayuno casi siempre iba acompañado de vestiduras de saco y cenizas, una señal externa de una transformación interna. Daniel, por ejemplo, se humilló ante Dios, no solo dejando de comer, sino también vistiendo ropas ásperas y cubriéndose de ceniza. Daniel 9:3. En el libro de Joel, Dios hace un llamado urgente al pueblo: vuelvan a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12. Esto nos muestra que el ayuno no era solo una práctica ritual, sino un medio para acercarse a Dios de todo corazón. No se trataba solo de dejar de comer, sino de buscar un cambio genuino. Moisés ayunó 40 días antes de recibir los mandamientos. Éxodo 34:28. Esther convocó un ayuno nacional antes de arriesgar su vida ante el rey. Esther 4:16. Nehemías ayunó antes de iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías 1:4. Todos ellos entendían que el ayuno no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Hoy en día los cristianos están practicando el ayuno de la manera correcta? ¿Estamos simplemente dejando de comer sin examinar nuestro corazón? Muchas personas ven el ayuno como un desafío físico o como un ritual para obtener bendiciones, sin entender que su verdadero propósito es una entrega total a Dios. Si observamos la Biblia, veremos que el ayuno siempre estaba ligado a momentos de búsqueda intensa y clamor genuino. Era un acto de rendición, no solo una costumbre religiosa. El ayuno nos enseña que nuestra dependencia no está en el pan, sino en la presencia de Dios. Nos ayuda a recordar que nuestra mayor necesidad no es la comida, el dinero o el éxito, sino una relación profunda con el Creador. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que, si hasta ahora has ayunado solo por tradición, es momento de descubrir su verdadero poder espiritual. Un error común es pensar que el ayuno es un intercambio con Dios, como si al privarnos de alimentos pudiéramos obligarlo a actuar a nuestro favor. Pero la Biblia deja claro que el verdadero ayuno
no se trata de negociar con Dios, sino de transformar nuestro corazón. En Isaías 58, el Señor reprende a su pueblo porque ayunaban sin un cambio de vida real. Se privaban de comida, pero seguían oprimiendo a los demás, actuando con injusticia y egoísmo. Dios les dejó un mensaje contundente. El ayuno que yo escogí no es solo inclinar la cabeza y vestirse de saco, sino desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y romper todo yugo. Isaías 58:6. Esto nos muestra que un ayuno sin justicia y amor al prójimo es solo una práctica vacía. El verdadero propósito del ayuno es alinearnos con Dios y permitir que Él nos transforme. No es simplemente un acto de renuncia física, sino un proceso en el que dejamos que el Espíritu Santo nos moldee. Por eso en la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios no ayunaban solo para obtener bendiciones, sino para recibir dirección, renovar su fe y acercarse más al Señor. Moisés ayunó antes de recibir la ley, Daniel ayunó buscando revelación, Nehemías ayunó antes de restaurar Jerusalén. Cada uno de ellos entendió que el ayuno no era una obligación religiosa, sino una oportunidad para recibir algo mucho más grande que un simple milagro, una transformación espiritual. El problema es que muchos cristianos hoy ayunan sin propósito. Se enfocan más en el sacrificio que en la conexión con Dios. Sienten hambre, dolor de cabeza y debilidad, pero no buscan cambiar su interior. El ayuno no se trata solo de resistir la comida, sino de aprender a depender completamente del Señor. Cuando ayunamos con el corazón correcto, experimentamos un despertar espiritual que nos fortalece para enfrentar las luchas diarias. Jesús mismo dijo que algunos tipos de batallas espirituales solo pueden ganarse con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto significa que el ayuno es una herramienta poderosa para romper cadenas, vencer tentaciones y recibir dirección divina. Pero el ayuno verdadero no es solo personal, también nos lleva a actuar con justicia y amor. En Isaías 58, Dios conecta el ayuno con ayudar a los demás. Comparte tu pan con el hambriento, alberga a los pobres sin hogar, viste al desnudo. Isaías 58:7. Esto nos muestra que ayunar no es solo abstenerse de comida, sino también sensibilizar nuestro corazón hacia el sufrimiento de los demás. Si después de ayunar seguimos siendo egoístas, impacientes o indiferentes, entonces algo está mal. El ayuno auténtico nos cambia, nos hace más humildes y más generosos. Nos lleva a ver el mundo con los ojos de Dios. El ayuno no es solo una práctica individual, sino una preparación para la guerra espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos que el ayuno estaba ligado a momentos de batalla, crisis y desafíos sobrenaturales. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Mateo 4:2. Durante ese tiempo, fue tentado por el diablo, pero resistió cada prueba con la palabra de Dios. Esto nos enseña que el ayuno nos fortalece para enfrentar las tentaciones y nos da claridad para discernir la voz del Señor en medio de las dificultades. No es casualidad que Jesús enseñara que algunos tipos de demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto significa que hay batallas que no pueden ganarse solo con esfuerzo humano, sino que requieren una entrega espiritual total. Cuando ayunamos, nuestro espíritu se fortalece y nuestra carne se debilita. Aprendemos a depender menos de lo material y más de lo eterno. El ayuno nos prepara para recibir autoridad espiritual y enfrentar ataques que de otra manera nos vencerían. Sin embargo, Jesús también advirtió sobre la actitud con la que debemos ayunar. En Mateo 6:16-18, reprendió a los fariseos que ayunaban solo para ser vistos por los demás.
Dijo claramente, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, que ponen cara triste para mostrar a los demás que están ayunando. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente para los hombres, sino solo para tu Padre que está en lo secreto. Con esto, Jesús enseñó que el ayuno no es para demostrar espiritualidad ante los demás, sino para tener una conexión profunda y genuina con Dios. Jesús no eliminó la práctica del ayuno, sino que la elevó a un nuevo nivel. En el Antiguo Testamento, el ayuno estaba ligado al arrepentimiento y la súplica en tiempos de crisis. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús mostró que el ayuno no es solo una disciplina externa, sino un acto de rendición interna. En Marcos 2, 19, 20, explicó que sus discípulos no necesitaban ayunar mientras Él estaba con ellos, pero que llegaría el día en que lo harían. El ayuno entonces no es solo un sacrificio, sino una expresión de amor y deseo de estar más cerca de Dios. El ayuno nos desconecta de lo terrenal para conectarnos con lo eterno. En un mundo lleno de distracciones, donde el cuerpo y la mente están constantemente bombardeados con deseos e impulsos, el ayuno nos ayuda a disciplinar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. No se trata solo de renunciar a la comida por unas horas o días, sino de entrenarnos para decir no a nuestra carne y sí a Dios. Cuando aprendemos a dominar nuestros deseos físicos, también nos preparamos para obedecer a Dios en otras áreas de nuestra vida. Uno de los mayores errores es pensar que el ayuno es una carga o un sacrificio sin sentido. Pero Jesús nos mostró que el ayuno es un regalo, una oportunidad para renovar nuestra mente, acercarnos a Dios y recibir dirección para nuestra vida. Al ayunar, dejamos de depender de lo inmediato y comenzamos a buscar lo eterno. Nos apartamos del ruido del mundo para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Y cuando esto sucede, nuestra fe se fortalece, nuestra visión se alinea con la de Dios y nuestro espíritu recibe una renovación profunda. Por eso, el ayuno no es solo un hábito del pasado, sino una herramienta espiritual que sigue siendo esencial hoy. En tiempos de crisis, en momentos de duda, cuando necesitamos respuestas o cuando queremos romper cadenas en nuestra vida, el ayuno nos lleva a una dimensión espiritual más profunda. No es una pérdida, sino una ganancia. No es simplemente dejar de comer, sino alimentar nuestro espíritu con la presencia de Dios. Es un acto de rendición, de fe y de hambre por lo que realmente importa. El ayuno es un acto de fe, pero también de preparación. En la Biblia, muchos de los grandes siervos de Dios ayunaban antes de enfrentar desafíos cruciales. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. Moisés ayunó antes de recibir la ley. Daniel ayunó para recibir revelación. Esto nos muestra que el ayuno no es solo un sacrificio temporal, sino una preparación espiritual para los planes que Dios tiene para nuestra vida. Cuando ayunamos con propósito, nos alineamos con la voluntad de Dios y recibimos fuerzas para cumplir su llamado. Pero hay algo más que debemos entender. El ayuno también nos libera. Muchas veces luchamos con pecados ocultos, ataduras emocionales o cargas que no podemos soltar por nuestra propia fuerza. Pero Jesús dijo claramente, este tipo de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto significa que hay batallas que no podemos ganar solo con palabras, sino con una entrega profunda al Señor. Cuando ayunamos, rompemos cadenas espirituales, debilitamos las obras del enemigo y recibimos un nuevo nivel de libertad. Y aquí hay algo aún más poderoso. El ayuno transforma nuestra manera de orar. Muchas veces sentimos que nuestras oraciones son débiles o que no llegan a Dios. Pero cuando combinamos la oración con el ayuno, nuestra sensibilidad espiritual aumenta.
nuestra fe se fortalece y nuestra comunión con Dios se vuelve más profunda. Las distracciones desaparecen, nuestra mente se enfoca y nuestro espíritu se conecta más fácilmente con el Señor. Es por eso que los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia no solo oraban, sino que también ayunaban. Sabían que el ayuno era una clave para entrar en una dimensión más alta de intimidad con el Padre. Además, el ayuno nos enseña a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Vivimos en un mundo donde nos aferramos a lo material, a lo físico, a lo inmediato. Pero el ayuno nos recuerda que nuestra verdadera fuente de vida no es la comida, el dinero o el éxito, sino Dios mismo. Jesús dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió». Juan 4:34. Cuando ayunamos, aprendemos a confiar más en Dios y menos en nuestras propias capacidades. Nos volvemos más sensibles a su dirección y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Pero cuidado, el ayuno no es una fórmula mágica. No se trata de dejar de comer para obligar a Dios a hacer algo por nosotros. Tampoco es un ritual vacío o un simple ejercicio de resistencia física. El ayuno es un acto de fe, humildad y entrega total. Si lo hacemos sin un corazón sincero, sin arrepentimiento y sin un propósito claro, simplemente será una dieta sin sentido. Lo que realmente cambia nuestra vida no es la ausencia de comida, sino la presencia de Dios en nuestro ayuno. Jesús nos enseñó que el ayuno verdadero es aquel que se hace con discreción, con gozo y con un deseo genuino de acercarnos a Dios. No es para impresionar a los demás, no es para ganar aprobación religiosa, sino para fortalecer nuestra relación con el Padre. En Mateo 6, 17, 18, Jesús dijo: «Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Esto nos muestra que Dios honra el ayuno sincero, aquel que se hace con un corazón puro y un propósito correcto. Por eso, si nunca has experimentado el poder del ayuno, este es el momento de empezar. No necesitas hacerlo por obligación ni de manera extrema. Comienza con un propósito claro, con un corazón dispuesto y con un deseo genuino de buscar a Dios. Puede ser un ayuno de un día, de unas horas, o incluso un ayuno parcial. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la actitud con la que lo haces. Si tu corazón está alineado con Dios, experimentarás resultados sobrenaturales en tu vida. El ayuno no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también afecta la atmósfera espiritual a nuestro alrededor. Muchas veces enfrentamos problemas que parecen imposibles de resolver, luchas que se repiten una y otra vez, puertas que no se abren. Pero cuando combinamos la oración con el ayuno, comenzamos a ver cambios en el mundo espiritual. Se rompen barreras, se desatan bendiciones y las cadenas que nos mantenían atados comienzan a quebrarse. Porque cuando renunciamos a lo terrenal para enfocarnos en lo eterno, el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Además, el ayuno es una señal de rendición total a Dios. Cuando alguien ayuna de verdad, le está diciendo al Señor: «Tú eres más importante que cualquier cosa en mi vida, incluso más que mi propia necesidad de alimento». Es un acto de confianza absoluta, un momento en el que le decimos a Dios: «Me humillo ante ti, dependo solo de ti y busco tu voluntad por encima de la mía». Este tipo de entrega abre el camino para que Dios haga cosas extraordinarias en nuestra vida, porque cuando demostramos que Él es nuestra prioridad, Él nos responde con poder. Pero no olvidemos que el ayuno debe ir acompañado de una vida de obediencia. No sirve de nada abstenerse de comida por unos días si seguimos viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. El verdadero ayuno
nos lleva a una transformación, a una renovación de mente y espíritu. Si ayunamos, pero seguimos actuando con orgullo, con resentimiento o con falta de amor, nuestro sacrificio no tiene sentido. Dios no quiere un ayuno vacío, sino un corazón rendido y dispuesto a cambiar. Cuando combinamos el ayuno con una vida de santidad, experimentamos una relación más profunda con Dios y un nivel mayor de autoridad espiritual. Así que hoy te desafío a que no veas el ayuno como una carga, sino como un regalo de Dios para tu crecimiento espiritual. Hazlo con fe, con propósito y con un corazón sincero. No te enfoques en la incomodidad, sino en la transformación que traerá a tu vida. Porque el ayuno no se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar tu espíritu con la presencia de Dios. Y cuando esto sucede, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Ahora que entiendes el verdadero significado del ayuno, la pregunta es, ¿vas a seguir viéndolo como una simple tradición religiosa o vas a usarlo como una herramienta poderosa para acercarte a Dios? Comenta abajo. ¿Qué aprendiste hoy sobre el ayuno? ¿Ya lo has practicado de esta manera? Quiero saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos que pueden cambiar tu vida espiritual. Haz clic en el siguiente video en la pantalla y descubre otra verdad poderosa que transformará tu fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.